Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, ahí está Carlos. Le vamos a invitación. Vamos a ver, es la primera vez que Carlos va a hacer un vivo por Instagram, así que le vamos a pedir que nos tengan un poco de paciencia. Si se puede unir, ahí está. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Vos me escuchás bien? Hola, hola. Bien. ¿Me escuchás Eh, bien? Mientras la gente se va uniendo, Carlos, voy a presentarte porque hay mucha gente que no te conoce. Bueno, Hoy en el ciclo Quédate en casa, este ciclo de encuentros virtuales, vamos a estar dialogando con Carlo Marcheschi. Carlo Marcheschi es asistente social, licenciado en trabajo social, ha sido inspector en jefe del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario de Juzgado de Familia y Penal de Menores, ex docente de la Universidad Nacional de Cuyo, es autor de los textos como Lazo Social uno, Encrucijadas en Trabajo Social, Lazo Social 2, Locas, Pareja, Grupo, Institución, Lazo Social 3, Función Paterna y Patriarcado. Ha publicado en diferentes medios periodísticos de Mendoza, Venezuela y España. Bienvenido, Carlos, y además es la primera vez que estás haciendo en Instagram. la primera vez, sí, sí. Es como cómo se va a disolver la televisión. Esto es lo que estamos haciendo. Sí, Así ya es, la Carlos. televisión. Sí, sí, así es. Hoy nosotros queríamos dialogar con vos o en clave de diálogo, queríamos dialogar sobre un poco tus recorridos, sobre tus textos, y a mí me gustaría no centrarme sobre uno solo, sino hacer como un salpicón de temas que por ahí vos nos desarrolle o nos amplíe. Y una de las primeras preguntas que te quiero hacer es, ¿cómo surgió la idea de escribir lazos sociales? Digo, tenemos como una trilogía ahí, digamos, bueno, ahora ya hay un cuarto, seguramente va a haber más. ¿Cómo surge esa idea en vos de escribir esto que nos presentás para dialogar con los lectores? El lazo social es la respuesta que yo me doy a mi pregunta como estudiante, cuando era estudiante, que no entendía muy bien qué es lo que se enseñaba cuando se enseñaba trabajo social. Todo era suelto. Y una profesora una vuelta dijo, únanlo ustedes como puedan. Y yo dije, esto es una barbaridad, ¿viste? Porque además, siendo un amante de la filosofía y estudiante del psicoanálisis, no es así a la marchanta la cuestión. Y con el tiempo me fui dando cuenta que lo que no había era un objeto de estudio, que no teníamos un objeto fijo de estudio como referencia. Y bueno, indagando, confundiéndolo con el objeto de intervención, al final di con algo que llamé el lazo social, circunstancialmente se podría llamar de otra manera, que a mí me permitió poder concentrar más o menos las distintas teorías y armar algo. Una de las cosas que nos pasa a nosotros cuando leemos, yo voy a hablar primero sobre esto, después te voy a hacer algunas preguntas que nos dejó Lucio. Este, una de las cosas que nos suelen decir los estudiantes es que tus textos son complejos, digamos, ¿no? Bueno, entonces uno ante el comentario del estudiante, uno lo vuelve a releer al texto y la verdad que uno encuentra cierta complejidad en el desarrollo conceptual de algunas corrientes teóricas. Digo, uno tiene que tener lecturas previas para comprender el hilvanado que vos haces, digamos, ¿no? ¿Por qué crees que sale este comentario? ¿Crees que en la formación no hemos podido construir algunos marcos como sólidos y eso nos pasa después en las lecturas cuando nos presentan algunos conceptos que no lo hemos escuchado? Mirá, en realidad yo nunca le escribí a los estudiantes.
mis libros, si tendrían algún valor, sería de posgrado, no de grado. Yo le escribo a los que trabajan, a los que ya están trabajando entonces intento de que medianamente, por eso está lleno de ejemplos mis libros, porque intento que se identifiquen con la situación y traten de teorizarla. Aún así, los recibidos tampoco tienen un caudal de lecturas o cosas por el estilo, pero para eso está la bibliografía y las citas. Por lo menos, mira, Darío, yo me acuerdo cómo leía. Cuando me puse a leer la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, Trotsky en un momento decía, y fue que llegó Lenin y largó las tesis de Abril. Entonces yo me fui a comprar las tesis de Abril, leía las tesis de Abril y después seguía leyendo Trotsky. Entonces es como que me iba formando así, ¿viste? Si me hacen una cita de algo, lo mismo con Lacan, que yo lo he leído, dice, esto es de Freud, de tal, entonces yo agarraba el de Freud para saber de qué estaba hablando Lacan, ¿viste? Porque sí, o la lingüística. Lacan era lingüística. Entonces me leí el libro de Saussure para poder entender qué es lo de qué se trataba eso. Yo intento tal vez muy presuntuoso, soy, qué sé yo, que digan lo que quieran, pero no es para estudiantes. Ustedes como profesores tal vez puedan traducirme, pero el estudiante le va a costar, obviamente. Sí, es así. Nosotros, o por lo menos voy a hablar por mí, cuando trabajamos algunas partes del texto, a mí me gusta, mejor dicho, por dar grupo, o sea, esa dimensión, por decirlo de alguna manera, miramos mucho pareja, instituciones, grupo, y una de las primeras preguntas que hacen o que se preguntan es qué es el objeto X, que vos lo desarrollás ahí, digamos, y ellos es como que no se comprende, entonces uno tiene que traducirlo. Y en ese sentido, Carlos, yo quisiera preguntarte, vos hablás sobre el diagnóstico y te doy mi percepción. Mi percepción es que los trabajadores sociales hablan mucho de diagnóstico, pero no tienen la más mínima idea de lo que es un diagnóstico. Entonces digo, a la hora concreta de que eso aparezca o acontezca en un informe social, digo, se diluye porque no se sabe cómo se hace un diagnóstico, no le han enseñado cómo hacer un diagnóstico, entonces directamente el trabajador social algo que no sabe o no vio, no lo hace directamente. ¿Qué no puedes decir sobre ese tópico? Claro, es que lo que vos estás diciendo es lo que a mí me pasaba cuando yo estudiaba y cuando empecé a trabajar. Porque vos decís, el diagnóstico del trabajador social al final es lo que le parece, es sentido común, es una opinión, es poner la palabra social por ponerla para decir me diferencio de otro. Después terminamos estudiando escuelas para perfeccionarnos y terminamos haciendo diagnósticos sistémicos, psicológicos, sociológicos, políticos, pero ¿dónde está lo del trabajo social? Por eso para mí es muy importante encontrar la especificidad. Yo soy hincha de la especificidad y el objeto de estudio, porque si yo tengo un objeto de estudio, tengo que diagnosticar. O sea, yo diagnostico esto que estoy estudiando. Ahora, si no tengo objeto de estudio, y bueno, es un cambalache, es una miscelánea, es un cocoliche de cosas y de acuerdo a la inteligencia de cada uno, a la percepción, y así se va armando. Yo, si vos te fijas bien en los libros, para poder desarrollar el objeto, lo trabajo desde el diagnóstico. Entonces yo voy mostrando eso que supuestamente nos enseñaron de las variables que combinándolas dan diagnóstico, en realidad da un diagnóstico general que dice, pero no tanto, porque es general. ¿No? Entonces, bueno, el específico es jerarquizar los problemas y buscar con tu institución. Eso, bueno, está bien, afinamos, pero ¿cuál es el diagnóstico de un trabajador social? ¿Cuál es el diagnóstico social? Que no sea la sociología, por ejemplo. Claro. Yo pensaba también, Carlos, en esto que vos decís que es cierto, que digo, uno termina escribiendo lo que le parece y mucho de sentido común, y además que es un reclamo generalizado, me parece a mí,
no solo de propios y ajenos también, que leen nuestros informes sociales, que hay mucho de sentido común cuando uno escribe. ¿Por qué crees vos que pasa esto? Y bueno, vuelvo a lo mismo, porque si no tenés el respaldo teórico por el cual vos estás viendo la realidad, si no lo tenés ese respaldo, y bueno, la realidad la ves desde tu subjetividad, ¿viste? Así como te criaron, vos, si hay juicios de valores que están ligados a la cultura, a la idiosincrasia, a la forma de ser del sujeto, le parece esto está bien, esto está mal. Yo un ejemplo que doy en uno de mis libros es una persona de cierto estatus social, qué sé yo, como va a ver a un niño en un barrio donde toda la calle está llena de vidrio, pide que lo internen. Y después voy yo y digo, pero si hay 100 niños y los 100 niños están jugando descalzos en la calle sobre el vidrio, porque ellos trabajan el vidrio. ¿Me seguí? Entonces, uno que lo interne, el otro, mire, interne a todos. Si va a internar, interne, le digo al juez, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero hay 120 que están jugando descalzo. Ni el de ella ni el mío, ¿viste? Eso, ninguno de los dos es diagnóstico, pero es el punto de vista de la burguesía de cada uno no puede hacer diagnóstico, ¿viste? O de la clase social. Hay una frase que suele ocupar nuestro colega en discursos públicos y en el contexto público también. Eh, una frase de tu libro que dice que hay que aprender a descifrar los jeroglíficos de la realidad. ¿A qué te referís con eso cuando en tu texto escribís, digamos? Mira, no me acuerdo muy bien cómo está ni en qué texto está, pero la realidad es un invento de la subjetividad de cada uno. Si vos haces una entrevista familiar y sobre un determinado acontecimiento alguien te cuenta algo y le preguntas al otro sobre ese acontecimiento, te lo cuenta de otra manera. Y las dos son reales, las dos son realidad, lo que se está jugando ahí. No es que uno miente y el otro no miente, es que las percepciones son así. Entonces, eso es como un jeroglífico que habría que más o menos descifrar. ¿Qué es lo que hay que se juega en esa vertiente, en eso supuestamente opuesto o contradictorio? Incluso, si alguien te dice algo que es mentira, ¿no? El juicio de valor no es me miente, sino el juicio de valor es qué verdad hay en esa mentira. ¿Por qué está pudiendo mentir esa verdad? Yo siempre marco esta paradoja. Si yo digo yo miento, ¿estoy diciendo la verdad o la mentira? Yo miento. Claro. ¿Es verdad o es mentira? Estás haciendo una ¿Eh? afirmación para mí. Que Claro, entonces estoy mintiendo, pero claro, es verdad. Pero es verdad que miente. Entonces, ¿me entendés? Es decir, que no, eso es la cuestión de que hay que descifrar, porque no, está ocultando. ¿Y qué hay que esté ocultando? Sí, está ocultando porque es lo que nos está diciendo, entonces hay que tratar de descifrarlo. claro. ¿Dónde está el chico? Se fue. No, está durmiendo. Entonces la madre lo encubre al chico, que no se fue, sino que está durmiendo. ¿Qué está diciendo? Porque no es lo mismo la realidad. Ah, la madre es una hija de puta que encubre al hijo. ¿Y por qué? Si está bien, lo encubre, si es una madre. Claro. A mí me llamó mucho la atención cuando decís que el informe social es una investigación que hacemos los trabajadores sociales, que eso no sería una novedad, digo, sí, es cierto, nosotros tenemos que investigar la realidad, el caso, la situación, pero vos haces mucho hincapié o por lo menos poner el foco en cómo preguntamos los trabajadores sociales. Y ahí me parece que hay algo interesante que vos decís que no es que el trabajador social no sepa preguntar, sino que lo que pregunta, digo, la clave está en la forma de preguntar. Y a mí la verdad que te digo que fue como pensar cómo preguntaba yo en mis prácticas cuando hacía de trabajador social. Digo, no es lo mismo preguntar cuánto ganás
que ahí hay todo un problema porque no te lo quieren decir, obviamente a nadie le gusta decir cuánto gana, o cobra, o percibe, o... Y otra cosa es preguntarle en qué gasta, digamos. ¿Cuándo los trabajadores sociales, la pregunta es, ¿cuándo los trabajadores sociales nos damos cuenta en que tenemos que cambiar nuestra lógica en la investigación? Bueno, ahí no sé, como cuando, cuando se haga clic y se dé cuenta que no funciona lo que está haciendo ahí. Yo creo que lo importante del preguntar es, nosotros no tenemos que preguntar por la verdad, no es esa nosotros tenemos que preguntar para saber algo en el orden de lo social. Cuando yo digo que no se trata de cuánto gana, sino en qué gasta, es porque el gasto implica los niveles de circulación que tiene el sujeto en el territorio donde está. Vos podés tener un tipo de muy mucha guita, y vos entonces si tiene mucha guita, necesidades básicas satisfechas. ¿Por qué? A ver, ¿en qué gasta usted que tiene mucha guita? Yo llamo todo por pedidos ya, todo lo hago por computadora. O sea, no se comunica con nadie. Socialmente está hablando de otra cosa, con guita o sin guita. ¿Me seguís? Entonces, una persona que gana poca plata, pero que gasta para llevar a los chicos a la escuela, o que gasta para poder ir al centro de salud, o que gasta para poder comprar fideo y arroz en el almacén, pues sí circula. Y como nuestro diagnóstico está ligado a lo social, la cuestión del dinero no es cuánto gana, sino es cuánto circula. Es lo mismo que si vos haces la pregunta por salud. Va al centro de salud, se vacunó. Y dice, bueno, sí, se vacunó. Lo importante es que vaya al médico, o sea, que circule por el otro, ¿no? Porque esos son los datos para nosotros si somos trabajadores sociales, ¿no? No Claro, economistas. claro. Hay creo yo, una afirmación muy provocadora que haces vos en tus escritos y que decís que el trabajador social debe ser amoral. ¿Cómo llegaste a esta reflexión, digamos? Digo, después de que uno te lee, dice, y sí, la verdad que tiene razón, o bueno, yo tendría ciertos recaudos con tales temas. Digo, ¿cómo llegas a eso, Carlos? Porque si nosotros hablamos de verdad, si de verdad queremos nosotros la autodeterminación del otro, el otro puede tener la ideología que quiere, porque para mí la moral es una forma de ideología, no es otra cosa, y nosotros no tenemos por qué juzgarla. No estoy hablando de un pedófilo, que eso no es moral, eso es patología, ¿no? Pero estoy hablando de una persona que dice, yo soy ateo, y la persona dice que es religiosa y que va a seguir teniendo hijos aunque se caguen de hambre. ¿Quién soy yo para decirle únase las trompas? ¿No? O al revés. Yo soy católico, creyente, que si la persona dice me voy a abortar, ¿y quién soy yo para decirle que no se aborte? ¿Me seguí? En ese sentido, si yo privilegio la moral a la acción, yo estoy privilegiando moral, ideología, lo que yo llamo ahí lo ominoso, ¿no? Lo ominoso del sujeto, sobre la acción. Y el trabajo social en su calidad de profesional no puede hacer eso. A lo más el profesional decir, yo me niego del caso. Yo este caso no lo quiero seguir. Muy bien, derivalo. ¿Viste? Bueno. Es decir, si tu moral no te lo permite, si la religiosidad o lo que fuera no te lo permite, derivalo. Yo personalmente tendría problemas de trabajar con alguien de la dictadura militar, por ejemplo. ¿No? No sé si es moral o es ético eso, pero a mí me viene un tipo con un problema y dice que fue un represor, que mató, que torturó, y yo le digo, vaya y cáguese, a mí qué me importa. Bueno, técnicamente harías una derivación, digamos. Sí, a la cloaca. Pero sí, sí, está derivado. Este, otro tema que a mí me gustaría que vos nos amplíe un poquito es cuando vos hablas de las cuestiones patológicas familiares.
digo, ¿qué hay de ahí? ¿Cómo yo podría identificar que es una cuestión patológica y no es una cuestión social? Digo, ¿qué hago? A mí me Bueno, llamó pero mucho es la que, atención eso en tu escrito, cuando vos lo desarrollás, le vamos a invitar a la lectura también a los estudiantes o a los profesionales y que después te interpelen por correo, por las redes, pero es algo que a mí me llamó mucho la atención. Puede ser, Carlos, porque no he trabajado con una situación donde la cuestión de fondo sea eso, y cómo o qué es lo que yo tendría que hacer en el caso de estar hablando de patologías directamente en una ¿y situación cómo, familiar, por ejemplo. y cómo se diferencia una patología familiar de lo social? La patología familiar es social. Dice, que vos podés decir, bueno, pero lo estás catalogando en términos en términos psicológicos o psicoanalíticos. Puede ser, pero de cualquier modo, si vos estás en un grupo familiar donde vos tenés un psicópata, el problema del psicópata se deriva en quien se da cuenta es la sociedad de eso, si es que se dan cuenta. Acá nosotros tuvimos el famoso caso del Chacal, hasta que la hija hizo la denuncia de la violación del padre hacia ella, los vecinos no se daban cuenta, era una magnífica psicopateada social. Todo el mundo decía una familia magnífica, una familia. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ingresás a la investigación y decís socialmente no hay problema? Es mentira, cuando sale el problema es social. Los hijos de esa chica eran los hijos y nietos del padre. Es un tema social. Entonces, en ese sentido hay patología y la forma de trabajarla, que para nosotros es clave esto, aunque esté ligado a la cuestión del psicoanálisis. Yo, no yo, yo y otro, porque si el no yo o el otro existe, son los niveles de socialización. Y a vos, a mí y a todo el mundo nos cuesta mucho la diferenciación entre yo y la cosa. Pero mientras más se logra, más social se es, más terceridad hay. Así es. Una de las cosas que vos hablás, que reivindicás, creo yo, de mi lectura, es la terapia social. Y ahí me pareció, tipo, cuando estaba dialogando con tu texto, digo, che, pero esto no es lo que nos dicen a nosotros. Digo, nosotros no somos terapeutas. Bueno, ¿en qué sentido lo planteas vos? Mirá, ayer en la presentación del libro de actuaciones, el licenciado Matías habla de eso. A mí me llamó mucho la atención el Matías Papa, Sí, Matías. creo que Matías es el apellido, el licenciado Papa. Él habla de terapéutica social porque vos tenés que estar ahí y te das cuenta de que el trabajo, ¿qué es terapia? Cura. ¿Por qué vos no podés hacer si hay una distorsión en la inserción de algo en torno a lo social y vos lográs más o menos acomodar que el sujeto quede establecido, quede funcionando en lo social? ¿Por qué eso no es terapia? ¿Por qué no se puede hablar de cura en ese sentido? Claro. ¿Me seguís? Si una familia disfunciona y la intervención tuya logra de alguna manera algo en el orden del funcionamiento, aunque eso signifique que el padre se tenga que ir o que se divorcien o que se concilien, ¿por qué no es terapia eso? Entonces ahí, Carlos, no entenderíamos la terapia en términos de psicoanálisis o psicológico, porque te digo lo que me Bueno, parece. También es pero como que, el médico también hace terapia y que lo vas a entender en términos biológicos. claro, El médico es terapeuta también, el dentista es terapeuta. claro. Dice, terapia no es una palabra de la medicina o de la psicología, son clichés que nosotros tenemos. Ahora, no les gusta porque confunde, cámbienla, ¿viste? Si yo no tengo un problema. Yo uso lo que más o menos conozco. Es así, porque te estaba por decir, ¿viste cuando tenemos que operar sobre los grupos?
ahí se arma todo un despiplume porque también están los psicólogos sociales que más o menos, digo, yo no soy psicólogo social, pero digo, supongo que aborda el mismo objeto, hacen lo mismo, no hacen lo mismo, pero digo, va bordeando como la misma problemática y entonces ahí, viste, hay un problema porque al final, este no sabemos dónde termina uno, dónde comienza el otro, o cómo articulamos para trabajar ese grupo, digamos. No sé si vos lo pensás así, yo creo que pasa mucho eso en la realidad. Bueno, eh, pero acá fíjate, Darío, el, lo primero que el trabajador social, creo yo, en grupo, he tenido mucha experiencia en grupo, lo primero que hay que hacer es diagnosticar al sujeto para saber qué tipo de grupo es el que está demandando. Porque puedo decir, tengo un grupo de, como leí, como ayer nombré a la licenciada, mira, me olvidé el nombre, eh, la que habla de feminismo, me olvidé, no sé si es En Entel, la Rosa Entel. sí, no estoy seguro. Bueno, mujeres vulnerabilizadas, ¿sí? Tenés un grupo de mujeres vulnerabilizadas, pero hay algunas que están así y que no están dispuestas a salir de esa situación. Hay otras que están dispuestas a salir de esa situación y no saben cómo, y hay otras que armas tomar y van a salir de esa situación, pero lo que necesitan es un empujoncito. Esos tres niveles de mujeres no pueden estar en el mismo grupo porque son tres cosas distintas que hay que trabajar para que puedan finalmente armas tomar cada una, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vos decís, este es un grupo que está muy fusionado con el problema. Entonces, ¿qué tipo de grupo? ¿Qué tipo de grupo? ¿El operativo? ¿El de reflexión psicoanalítico? ¿El grupo de estudio? ¿El grupo recreativo? ¿El grupo terapéutico? Es decir, eso también hay que diagnosticar. Bueno, para este tipo de grupo, este tipo de funcionamiento. Y después, si vos decís grupo operativo, grupo terapéutico, grupo, bueno, hay que estudiar. Por supuesto que no lo puede hacer el trabajador social con lo que la facultad te da. Hay que estudiarlo. Y si no, ¿para qué se reza tanto la interdisciplina? Te juntás con un psicólogo social y decís, coordinemos juntos el grupo. Pero sí, hay que estudiar Pichón Riviera, hay que estudiar Marcos Bernard, hay que estudiar psicoanálisis, sí. Si uno quiere meterse en eso, y si no, que derive. Yo creo que el trabajador social puede hacer grupo, pero no únicamente el grupo recreativo o el grupo de discusión, que cuando yo tenía 15 años, como era instructor de grupos juveniles de los judíos, de los movimientos judíos, igual que los que hay en Acción Católica, lo aprendí. A los 15 años ya sabés coordinar grupo. No es eso. ¿Viste? Es una profesión, no es bueno, a ver, un grupo de niños y juguemos. No es eso. Y para eso están los maestros jardineros que saben más que nosotros. Claro. Yo pensaba, también creo que vos lo decís en tu texto, vos llamás sí, llamás al colectivo a formarse. Y pensaba en esto que vos solés decir en tus textos, que muchas veces los trabajadores sociales, como no tenemos un marco teórico consolidado, terminamos haciendo propio discursos y corrientes teóricas de otras disciplinas. Y digo, y entonces ahí se termina psicologizando el trabajo social, se termina psiquiatrizando el trabajo Politizando. social. Digo, ¿esto por qué pasa? Digo, no pudimos todavía darnos cuenta de lo que es lo social o el trabajador social en su propia construcción de su profesión no puede hacer ese salto cualitativo. A nosotros, ni a vos, ni a mí, ni a nadie nos han enseñado lo específico. Nosotros lo que hacemos es, frente al tema de lo social, buscamos especializaciones y nos especializamos de acuerdo más o menos a la vocación e inclinación. Sí, está lleno de cuestiones, sí, y está lleno de cuestiones políticas, mucho más.
Entonces vos decís, bueno, como no sé exactamente qué es lo específico del trabajo social, bueno, hago discursos políticos, o hago transformaciones políticas, o hago una terapéutica psi, ya sea sistémica, pichoniana, o freudiana, o conductual, o la que fuera, porque eso es lo que he estudiado. Y como estoy especializado en eso, bueno, eso es lo que hago. Yo no estoy en contra de eso, pero lo que digo es, de cualquier modo, hay que preguntarse qué es lo propio. De cualquier modo, aunque se esté hablando de inespecificidad como si fuera un logro, porque gracias a la inespecificidad podemos tomar cualquier cosa, ¿no? Que venga bien, no estoy denigrando. Yo lo que digo es, mira, si estamos en una interdisciplina, en un grupo interdisciplinario, la pregunta es, ¿qué tenemos para ofrecer nosotros que no ofrezca otra profesión? Y si no lo tenemos, después no nos quejemos de que somos el che pibe del grupo interdisciplinario. Hay que tramitar silla de ruedas, che pibe, anda vos. Hay que tramitar boletos de micro, che pibe, anda vos. Y decir, ¿desde cuándo el trabajo social es eso? Puede que la asistencia social haya sido eso, pero el trabajo social, ¿por qué es eso? Claro. Sí, pensaba también que esto que vos decís, Carlos, se da mucho en el quehacer profesional, digo, ¿no? Ante el no saber cuál es mi rol profesional, bueno, soy como el motomandado de lo social, digamos, ¿no? Y bueno, y bueno. Y después nos quejamos. Después vamos al colegio y decimos que se respeten nuestros derechos, que se respete la ley, pero está bien, tenemos ley, tenemos código de ética, magnífico. Lo que hay que tener es teoría propia. No hay teorías, y discúlpeme el público que no está escuchando, por ahí tomó esta, yo lo que digo es propia, que el trabajo social discuta con el trabajo social, que discutamos entre nosotros no si es izquierda o derecha, sino que discutamos con nosotros, ¿es este camino? No, no es ese, es por acá. Bueno, hagamos escuelas, dividámonos, escindámonos en varias escuelas de trabajo social, esta es la línea de tal cosa, esta es la línea de tal otra, como las otras profesiones humanistas lo hacen. La sociología está dividida en escuelas también, ¿no? Porque Bourdieu es una línea, pero no es la única línea, ¿no? La filosofía. Entonces vos podés tener el profesor de la filosofía que te enseña todo el mamotreto, pero vos tenés los que están por los deleuzianos, por decir así, o los nietzscheanos, o los marxistas, y tenés los hegelianos, son escuelas. El neocantismo, esa es otra escuela de Kant. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es lo específico y el conseguir más o menos la consistencia propia de tener algo para poder transmitir algo. O sea, yo siempre doy este ejemplo, lo he dado ahí en Corrientes. Vos haces el grupo interdisciplinario con todas las disciplinas, el trabajador social se queda callado. Pero faltó ese día el psicólogo, ya tenemos de qué hablar. O faltó el abogado, ya tenemos algo para decir. No es así. Si igual tendríamos que tener algo siempre para decir. Y hay una cosa, el único que siempre está en ese lugar, no en el consultorio, sino en ese lugar, somos nosotros, ¿no? Donde hay un quilombo, nos mandan a nosotros, estamos ahí. Ese lugar no es solamente un lugar físico para ocupar, es un lugar físico para ocupar y poder pensar qué hago en ese lugar que es distintivo de todos los otros lugares. ¿Qué puedo decir de este lugar que es distintivo de todos los otros lugares? El niño es golpeado, va al psicólogo, al consultorio va. El niño es golpeado, nosotros vamos a la casa y lo vemos. No es lo mismo. Yo me acuerdo, fui una vuelta a uno. El chico tenía 13 años. ¿Está tu papá? No, era golpeado por el padre, supuestamente la denuncia. Che, ¿te ha hecho algo tu papá? Que sé, no, uno, tengo algo acá, que sé, podés levantarte la camisa, todo moretoneado, la espalda, ¿no? Todo moretoneado. Bueno, uno está ahí. Bueno, ¿y qué hace? ¿Vaya al consultorio? Venga a verme el consultorio. No, estás ahí, ¿no? Así es. Carlos,
A mí me gustaría, vos hablas en tu texto sobre las organizaciones y cómo eso influye en los sujetos, digo, de determinadas prácticas. A mí me gustaría saber qué diferencia hay entre una institución y una organización, que es algo que suelen preguntar como muy recurrente en el aula, y dónde nosotros vemos esa diferencia, digamos. Sí, yo no me acuerdo ahora bien, pero es una interpretación que hay, que la organización es la forma como tangible de la institución, ¿no? La institución sería como lo estatutario y la organización es la forma que esa institución se da, pero hay muchas definiciones, porque yo en este caso, la que tomé, unía organización con institución, pero hay otras que hablan que no, organización es una cosa, institución es otra. Pues yo me tomé de esa porque me gustó, me pareció la más lógica. Bien, Entonces vos podés tener la institución de minoridad en organizaciones distintas que responden a la misma institución. bien, Me seguí, acá, qué sé yo, hay millones millones no, pero vos tenés, una cosa es minoridad en el municipio, otra cosa es minoridad en la provincia, pero es la misma institución. claro, claro. A mí me gustaría que vos nos amplíe un poquito o nos comente que vos decís en uno de tus escritos que nosotros tenemos que aprender a mirar el lugar donde habita el sujeto, digo, que no tenemos que hacer esto de describir, digo, casa, rancho, departamento, que generalmente es lo que hacemos, digo, y después vemos las condiciones como de habitabilidad, digo, si es de ladrillo, tiene revoque, la mampostería, digo, ¿qué hay que ver ahí en ese lugar donde desarrolla la cotidianidad del sujeto? Ante todo, Darío, yo no reniego de lo que la gente hace, quieren describir, que describan. Lo que yo propongo como una novedad es que la vivienda es un lenguaje que la familia ha incorporado, o sea que en la distribución, esto lo puede ver cada uno en su propia casa. La distribución que vos haces de habitaciones, de muebles, de cosas, es una forma de querer transmitirle al visitante algo tuyo, ¿no? Algo que es de adentro, si lo querés transmitir, lo transmitís. Entonces lo que yo digo es que, como es un lenguaje, lo que hay que aprender, además de describir, es a leer la casa, ¿no? Una casa de las Chorizo con 7 habitaciones, donde hay 5 miembros de la familia que habitan solamente 2, una para comer y la otra para dormir, te está diciendo algo, te está diciendo cómo, y qué hay en las del fondo, basura, recogían residuos, y llena de bolsas de basura y de cosas por el estilo, te está hablando, esa casa habla, está siendo escrita por la familia, que se distribuye de esa manera, y vos tenés que traducirla. No es hacinamiento, no es promiscuidad, no es basura o falta de higiene, no, es algo que te están diciendo. Y por supuesto que frente a esta percepción de lo que uno cree que está leyendo, hay que preguntarlo. ¿Por qué duermen como duermen? ¿Por qué no distribuyen las piezas? Nunca se le ocurrió airear acá. No, esto, lo otro. Entonces vos vas armando el discurso de esa familia, de esa casa, perdón, y de la familia también. Muchas veces en esa propuesta que vos estás diciendo como ejemplificación, hay también como la idea, Carlos, de decir, bueno, pero yo no le puedo decir al otro cómo vivir o qué hacer, o también me encuentro con esa lógica en donde el trabajador social tiene que poner orden en ese desorden que creo yo estoy viendo en esa realidad. Digo, ¿qué tenés vos para decir sobre esas dos posturas, digamos? Que estoy de acuerdo con las dos, pero que dependen del diagnóstico. Es decir, hay diagnóstico, vos podés tener un grupo que funciona más o menos, pero funciona, pero no a tu gusto. ¿Quién soy yo para decirle funcionen como a mí me gusta? Pero sí te podés encontrar con un grupo familiar donde vos ves que ya sean los chicos o la mujer o el mismo hombre o alguien está muy perjudicado en la forma interna de trabajar y a veces uno tiene que tener el imperativo. Imperativo que es ocupar un lugar que no hay adentro. ¿Y cuál es el trabajo terapéutico que hay que hacer? Instalar el lugar. O sea, alguien que se haga cargo de esto.
Muchas veces, a algunos nos ha ocurrido, el hijo mayor o hija mayor, 18 años, 17 años, se hace cargo de la función paterna, no porque el padre no esté, sino porque el padre es un tarado, un inútil, un cretino. Bueno, entonces ella ordena y la familia empieza ya más o menos a funcionar desde ese lugar de ordenamiento que alguien gestó adentro. Así es. Una de las cuestiones que vos trabajás, creo yo, más complejas, o por lo menos a mí me ha costado un poco comprender, supongo que a los estudiantes también, es entender el tema de las funciones y los roles familiares. Porque una cosa es hablar del rol y la función desde el trabajo social, digo, todos sabemos quién tiene que cumplir el rol materno, paterno, pero eso no, y de hijo, pero eso no lo encontramos así como dice la teoría, digamos, ¿no? ¿Qué cosas tendría que saber yo para poder decodificar esto, poder comprender estas categorías que vos hablás? Yo te la ayudo a pensar de esta manera. El rol, esto es sociología, se define por lo que cierta persona en cierto lugar debería hacer, ¿no? La función es lo que efectivamente hace. Entonces, y esto marca la diferencia. Entonces vos decís, el padre, rol paterno, sí, pero a lo mejor no cumple la función. ¿Y quién es? El abuelo hace, bueno, entonces la función paterna la cumple el abuelo, entonces hay función paterna. ¿Me seguís? Sí, ¿Qué porque es eso? también Es muy acá, importante. Carlos, te voy a interrumpir, porque también a veces escuchamos en los escritos o leemos en los escritos del otro, cuando no aparece como la madre ocupando ese lugar o el padre biológico ocupando ese lugar, ahí hablamos de familias desarticuladas o digo, hay como categorías que vos leís y decís, pero ¿dónde vio esto, digamos, no? Bueno, se avecinan tiempos nuevos. Yo no los puedo concebir todavía. En las familias desarticuladas, lo que yo busco es que se articule algo en torno a lo conocido. Si el devenir me enseña a mí de que hay otra posibilidad, bueno, usaré los libros y me limpiaré donde tengo que limpiarme y bueno, ¿qué va a hacer? No, no funciona eso. Claro. O funcionará para algunas familias y no para todas. Yo hasta donde entiendo lo desarticulado, lo entiendo desde la falta de lo que yo llamo función paterna, ¿no? Hay una exclusión de la función paterna y entonces el grupo se vuelve loco, se desarticula, se psicotiza, se desmembra o se fusiona mal, se enrieda. Entonces, para mí ahí hay que poner el orden a través de esta función que ha dejado de funcionar o que ha sido excluida. Pero si hay una posibilidad de construir otra modalidad de familia, esta familia en crisis que a lo mejor se rearme de otra manera, y bueno, yo tengo 64 años, ya te toca a vos. Pensaba también, Carlos, en esto que vos hablas en uno de tus últimos textos de función paterna y patriarcado, que me parece como un título como muy provocador. Digo, ¿qué proponés ahí vos que tenemos que mirar los trabajadores sociales? Para mí es importante esto, porque como soy muy acusado de patriarcal, de binario, de positivista, de antiguo y de todo eso, digo, sería interesante alguna vez que me lean antes de juzgar, ¿viste? Porque es fácil decir. Pero lo importante que hice en ese artículo es diferenciar la función paterna de patriarcado. Porque como yo defiendo la función paterna, entonces me dicen que estoy pasado de moda porque el padre y el patriarcado y toda la cuestión. Yo digo, no, miren, en ese artículo hay un ejemplo de sociedades matriarcales. Y lo que yo digo es la sociedad matriarcal, la madre, funciona de lo que se llama función paterna. Es lo mismo. Porque una cosa es la función, que bueno, la historia, hay un montón de cosas para decir, Dios es hombre, Dios es el Padre, Dios. Bueno, se impuso la palabra Padre como cuestión política, religiosa, en fin.
pero la función paterna no es, se la llamó así, pero es una función. Yo leí de un autor, después de haber escrito esto, que llamaba función de corte, le llamaba él, por la cuestión del patriarcado. Y yo quería llamarle función ordenadora, pero después salió esta cuestión de que el ordenador es la computadora, y digo, no, encima me van a decir que soy cibernético, ¿viste? Pues, no. Pero función de corte, el que corta las fusiones, podría ser, ¿viste? Una definición. Pero lo importante ahí es que, y es más, lo que yo descubrí estudiando el patriarcado, que, si, fíjate bien, tanto en la esclavitud, en el feudalismo, en el capitalismo y en el comunismo, lo que cambió fue el sistema económico, y dicen que cambió el político, pero el patriarcado no cambió nunca, en todos esos sistemas. La lucha que ciertas mujeres ahora están haciendo contra el patriarcado, creo que es la verdadera lucha contra el sistema, que al fin se está luchando contra el verdadero sistema. Ahora, o vamos al anarquismo, o vamos a otro tipo de organización. Si vamos a otro tipo de organización, la función paterna va a existir, aunque la llamen distinto. Y Carlos, me interpela esta pregunta. ¿Qué hacemos con esa familia? Digo, ¿por dónde tendría que ir el abordaje de las familias que no tienen instaurada la ley paterna? Digo, si no aparece eso. Bueno, la pregunta es muy genérica porque habría que ver a la familia en particular, de qué familia estás hablando. Yo creo que el trabajo es, nuestro trabajo es, entrás cuando lo detectás en calidad de representante de esa función, tratás de instruir esa función adentro y el final de la tarea es delegarla, es que quede en alguien. Hay una preguntita que apareció acá que dice el unifamiliar, el monoparental, ¿dónde está la función o dónde está el otro? Algo por el estilo. Porque la función paterna, que esto lo saqué de un libro, puede ser el trabajo. Un trabajo que separa a la madre del hijo es ordenador, porque la madre está obligada a una tarea de un tercero que obliga a que esa fusión no, por momentos no esté. ¿Me seguí? Entonces, bueno, a las familias donde esa función está, bueno, a lo mejor el trabajo o el estudio o algo que sea ordenador que haga las veces de la función. Claro. También preguntan Pero que, igual hay que verlo, Darío, caso por caso y cómo es, ¿viste? Como claro, porque yo yo pensaba en esto, la próxima que vaya a Corrientes voy a ofrecer supervisiones públicas. O sea que delante de todos y a ver cómo se da. Traer casos complejos a ver cómo se da. claro. La pregunta venía en función a esto, Carlos. Viste que a veces cuando no está, está instaurada la función paterna, digo, este mandato de ley, digo, tenemos problemas en el orden social, digamos, ¿no? Entonces digo, y esto es muy difícil si, por ejemplo, un sujeto en el rol de hijo no tuvo la posibilidad de hacer ese proceso, digo, después no hay límite como para los actos o conductas del sujeto, digo. Y ahí hay un problema, digo. ¿Sí? 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 Claro que sí. Sí, no tengo nada para decir, es así, es Sí, así. sí. Y Me lo otro parece que, también importante, ya que lo nombras, que cuando preguntaba sobre rol y función, yo tomé del psicoanálisis una diferencia que ellos hacen con la psicología. Ellos dicen, la psicología pregunta o responde, ¿qué es un padre? El psicoanálisis lo que pregunta es, ¿tuve un padre? El padre lo determina el hijo, ¿no? El padre existe porque el hijo lo nombra. Por eso para nosotros es muy importante preguntar no quién es su hijo, sino quién es tu padre. ¿Viste? Porque a veces el abuelo, a veces la abuela, a veces eso es el padre, ¿no? Eh, y en esto que vos decís es muy importante cuando te encontrás con chicos que no tienen registro, saben lo que es un padre. Mi papá, viste, por ahí lo saben, por ahí el padre se fue o es un borracho, pero si lo preguntás en términos de función, no de personaje,
por ahí no lo saben y están justamente desarticulados de la legalidad o de la vida cotidiana o de lo que fuera, se han desenganchado. Lo otro que se pregunta acá, que la gente que nos está escuchando, Carlos, es cómo atraviesa la cuestión de género en estos roles y en estas funciones, digamos. Si habría como... Porque cuando se habla de función, la función la cumple cualquiera. Entonces, la cuestión del género no va acá. Son referentes, madre y padre. Yo no los inventé. Tienen más de 5.000 años, decir mamá y papá. No es, y en todos los libros lo vas a encontrar, novelas, literatura, ciencia. Existe la cosa madre y la cosa padre. Pero en términos de función, incluso la pareja homosexual, por ejemplo, alguien hará función materna, alguien hará la paterna. No importa eso. No está en juego la cuestión de género. Yo no he tenido oportunidades con las nuevas modalidades de la erótica de conocer parejas o trabajar con parejas así. Una vez me tocó de dos hombres homosexuales, el juez, si son homosexuales había que sacar el chico, ¿viste? Eran homosexuales y no saqué nada. Dije, no, son amigos, está todo bien, ¿viste? No estábamos en esta época, estábamos en los 80, en los 90, el prejuicio estaba y no había legalización ni nada por el estilo. Pero de cualquier modo, la cuestión de género no la toco justamente por la cuestión de la función, porque al tratarse de la función, cualquiera, ¿no? Incluso hasta los hijos pueden hacer de función paterna, depende de cómo se esté dando la estructura. También preguntan, Carlos, sobre el tema de este contexto, esta nueva normalidad, el tema de las visitas. Viste que hoy vos decías, nosotros tenemos que ver ese lenguaje de esa vivienda y cómo hacer eso en la virtualidad, digo, porque se está dando mucho de esto, de hacer videollamadas, y digo, y eso es parte de la entrevista, ya. Sí. Mira, yo creo que nosotros tenemos en la profesión el privilegio de ir al lugar, ¿no? Somos los profesionales que golpeamos la puerta y nos tienen que dejar entrar, ¿no? Ya sea porque necesitan o porque el juez lo ordena, pero por algún lado entramos. Es un privilegio, pero yo no creo que sea excluyente. Yo creo que un trabajador social también puede citar a la gente a la oficina, entrevistarla y lograr un diagnóstico ahí también. De la misma manera, sin saberlo, porque no lo he hecho, pero desde la cuestión virtual, yo considero tal vez no logres un diagnóstico definitivo, tal vez no logres un diagnóstico demasiado certero, sino una presunción, pero para eso entrevistamos, para eso escuchamos, y bueno, con estos límites hasta acá llego, ¿no? Y tal vez sea un acierto, tal vez vamos bien, y tal vez no. Bueno, pero los límites no los estamos poniendo nosotros, son límites que existen en el entorno. Claro. ¿Qué pasaría si vos trabajás en una institución que te paga viático para que vos puedas acceder a los lugares, porque son muy lejanos, y ese mes decidieron que no te pagan más el viático? ¿Y cómo hago? Y arréglesela. Bueno, no puedo ir, la bicicleta no me anda, o no tengo auto. Y bueno, hágalo como pueda, sin necesidad de epidemia, ¿viste? Sin necesidad de la pandemia. Y bueno, lo haré como pueda. Los límites me lo están planteando. Yo estaba, en algún momento me preguntaba si esto, Carlos, de la virtualidad no podría ser interpelado como una cuestión que no es metodológica, digo, no tiene validez metodológica por el hecho de la constitución de la entrevista lo hacemos en domicilio. Digo, entonces ahí el informe tendría que tener otras características o tendría que tener otra nomenclatura. Y tal vez, Darío, hay que ir haciéndolo. Esto es una novedad, ¿viste? O sea, es muy difícil tener respuestas cerradas respecto a esta cuestión. A lo mejor hay gente que ha logrado, yo estoy dispensado por la cuestión de la edad, y hay gente que está trabajando todos los días igual. A lo mejor la gente que lo está haciendo ha logrado algo
que, bueno, sería muy importante que lo plasme, porque además, cuando la pandemia termine, nos tienen que ayudar para no necesariamente siempre tener que ir a la casa. Claro. Porque también, Carlos, anoche justamente hablaba con una colega que con esto de la virtualidad y que no es necesario ir a terreno, digo, también se puede plantear la lógica de que ya no somos más necesarios, digamos, en términos de la profesionalidad. Eh, pero si nosotros vamos a seguir arrastrando el visitador domiciliario, ¿viste? Como lastre, yo creo que ir a la casa es una gran oportunidad que nosotros tenemos, pero no es lo único que hace el trabajador social, no es un visitador, no es obligación hacerlo así. Claro. Y en ese sentido, el lazo social, si sirve de algo, es un instrumento teórico que ayuda a poder pensar diagnósticos que a lo mejor se te dan sin la necesidad de la casa. Yo muchas veces he dicho, miren, si vamos a ir a una casa a describirla, van a contratar fotógrafos, le van a decir, sáquenle foto a la casa y a nosotros nos echan. No sirve ir a describir una casa, hay que hacer otra cosa. Bueno, si no se puede ir a la casa, hay que hacer otra cosa. Claro. Vos hablabas el tema del lazo social y en uno de tus escritos, en una parte de tus escritos, hablas de que qué pasa cuando ese lazo social está roto. ¿En qué términos se rompen los lazos sociales? Yo lo manejo al lazo roto como un lazo perverso. El lazo está roto cuando no hay forma de que el objeto con el que vos estás trabajando, el objeto de intervención, resocialice, porque está roto con lo social. Y es cuando vos te encontrás en un grupo familiar donde te dicen, acá hacemos lo que nosotros queremos, que dicho de otra manera es, la ley soy yo. Y si la ley sos vos, no existe la ley que nos rige a todos. Entonces no hay forma de que enlace. ¿Me seguís esto? La familia en el barrio que roba a la gente del barrio. Entonces la gente del barrio reacciona porque están robando. Y dicen, a nosotros no nos interesa, nosotros vivimos así. Bueno, si no entra lo social a ese lugar, va a haber un descalabro, pero desde ese lugar está roto con la sociedad, no hay forma de que enhebren. Son grupos que tienen éticas propias, morales propias, ideologías propias. Yo lo describía como el padrino, como la familia del padrino. La familia del padrino vive en sociedad, pero no me van a decir que es social. ¿Me seguí? ¿Y cómo entras? ¿Cómo le decís al padrino, mire, padrino, sea bueno? Si el tipo es bueno, pero es bueno para lo de él, para su ley, su estado. Claro. Y digo, Carlos, ahí no tendríamos mucho como para dar. Digo, sí, si hay una lógica funcionando, digo, desde el trabajo social, poco y nada podemos hacer. Y en estos términos, bueno, no sé si querés decir algo a esto. Sí, que si el lazo social está roto, nosotros no tenemos intervención porque no hay social. Sí, es así. Sí, está roto, ¿no? Entonces, ¿qué quieren que haga? O sea, no lo puedo ni unir, ni atar, ni nada, está roto. Sí, yo estoy de acuerdo. Me da la sensación que seguís la lógica, sí. Y ahí viene otra pregunta que quiero hacerte. ¿Cuál es el límite? Digo, acá encontramos un límite no solo teórico, epistemológico y en términos prácticos, sino cuáles son los límites en el trabajo social en nuestra intervención. Digo, ¿en qué momento yo digo, bueno, esto no es trabajo social o esto yo no lo abordo o no tiene que ver con mi disciplina? Y me cuesta mucho Carlos, 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 esta sería como la última pregunta porque tenemos 20 segundos y nos echa Instagram. Bueno, es muy amplia la pregunta, no la contesto entonces. Quedaría para Y otro. te agradezco mucho la invitación y a la gente que está ahí escuchándonos.